El origen de la Compañía del Anillo se encuentra en el Concilio de Elrond, durante el cual se explica toda la historia del anillo y el gran poder de corrupción que esconde, y se llega a la conclusión de que los pueblos libres de la Tierra Media únicamente tienen dos opciones: enviar el anillo a Valinor para que así Sauron nunca pueda recuperarlo, o viajar hasta Mordor para lanzarlo en el Orodruin y así destruirlo para siempre. La opción de enviar el anillo a Valinor es la que parece más sencilla y por tanto los elfos temen que es la que Sauron vigilará más, así que al final deciden tomar la otra opción, que es ir a Mordor para destruirlo. Su esperanza se basa en que creen que Sauron nunca se imaginará que, teniendo ellos el anillo en su poder, intenten destruirlo en vez de usarlo contra él. Por esta razón creen que Sauron no vigilará las fronteras de Mordor, sino que se centrará en las tierras distantes para intentar averiguar qué rey o caudillo ha reclamado el anillo para sí. Después de todas estas explicaciones, Elrond da a entender que debería ser un hobbit quien lleve el anillo a Mordor, con lo que Bilbo se ofrece voluntario, pero dada su avanzada edad y que ya está un poco corrompido por el anillo, su propuesta es rechazada, así que Frodo se ofrece voluntario. Elrond afirma que se trata de la decisión correcta y da a entender que Ilúvatar ha asignado a Frodo para que lleve a cabo esta misión. Entonces Sam entra en escena y Elrond acepta admitirlo como compañero de Frodo. Así es como termina el concilio, momento en el que la compañía aún no ha sido formada del todo, y durante los días siguientes Elrond envía a todos los elfos que puede para que exploren la tierra a muchas millas a la redonda con el objetivo de descubrir cuáles eran los movimientos de los enemigos y, en particular, descubrir qué había ocurrido con los Nazgûl después de que el río los engullera, para lo cual incluso contactaron con las grandes águilas para que les informaran en caso que descubrieran cualquier cosa que pudiera ser de su interés. 2 meses después del concilio de Elrond, los exploradores empezaron a volver. Algunos habían ido al norte hasta las Etten Moors, otros, con la ayuda de Aragorn y los Montaraces, habían explorado el río Fontegris hasta Tharbad. Algunos habían cruzado las montañas nubladas por el Paso Alto y habían ido al Bosque Negro, al reino de Thranduil, mientras que otros habían cruzado por la altura del río Gladio y habían llegado hasta la casa de Radagast en Rhosgobel, aunque Radagast no se encontraba allí. Por último, regresaron Eladan y Elrohir, que eran los que habían viajado más lejos, hasta la mismísima Lorien. Gracias a todos esos informes descubrieron que ningún siervo de Sauron rondaba cerca de Rivendell, y fueron encontrados los cadáveres de 8 de los caballos de los Nazgûl y 1 de los mantos negros, es decir, que de los 9 por lo menos 8 habían quedado incapacitados. Nadie había oído o sabía nada de ellos, y por tanto todos llegaron a la conclusión de que los Nazgûl habían vuelto, vacíos y desenmascarados, a Mordor. Fue después de todo esto que Elrond formó a la Compañía del Anillo en sí, es decir, al grupo que acompañaría a Frodo en su viaje hacia Mordor. La intención de Elrond era que el número de miembros fuera escaso, porque la esperanza de la misión se encontraba en la rapidez y el secreto, por lo que escogió que fueran exactamente 9 personas para que así pudieran hacer frente a los 9 Nazgûl. Frodo ya había tomado la decisión de ser el portador del anillo y Sam ya había sido elegido para ser uno de sus acompañantes. A ellos, el primero en unirse fue Gandalf, dado que en realidad Gandalf había venido a la Tierra Media con el objetivo de ayudar en la destrucción de Sauron y la tarea de la Compañía del Anillo era esencial para que eso pudiera suceder. En cuanto a los otros 6, Elrond quería que representaran a los pueblos libres de la Tierra Media, así que Legolas iría en nombre de los elfos, Gimli en nombre de los enanos y Aragorn y Boromir en nombre de los hombres. Sin embargo, la suma total de miembros actuales era de 7 y faltaban 2 para llegar a los 9 que Elrond quería que fueran. Elrond en persona se disponía a buscar a 2 elfos de Rivendell para que formaran parte de la compañía, pero entonces Gandalf habló en favor de Merry y Pippin, argumentando que los 2 hobbits debían ir en lugar de elfos como Glorfindel porque la compañía no podría abrirse paso por Mordor mediante la fuerza y que por tanto sería mejor confiar en la amistad de los hobbits antes que en la sabiduría de lo que parecería una decisión más lógica. A esto, Elrond no accedió de primeras, sino que dijo que al menos Pippin, que era el más joven, debería ser enviado a la comarca, tanto por el bien de la compañía como porque presentía que la comarca estaba en peligro, algo que más tarde demostró ser cierto, puesto que la tierra de los hobbits fue atacada por los rufianes de Saruman. Pero aún así, Elrond al final cedió, de modo que la Compañía del Anillo fue formada por 9 miembros: Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas y Gimli. Además, cabe hacer una mención especial a Billy el Pony, que era un pony que los hobbits habían comprado en Bree y que sirvió como animal de carga durante la primera parte del viaje, desde Bree hasta Moria. Antes de entrar en Moria, dejaron al pony libre, quien supo regresar en solitario hasta Bree, donde fue recogido por Sam después de la Guerra del Anillo y ya se lo llevó con él de vuelta a la comarca.
A partir de aquí todos sabéis lo que ocurrió, todos sabéis la historia de la Compañía del Anillo, porque esa historia es la que nos cuenta El Señor de los Anillos. Pero aún así voy a resumirla ahora brevemente por si acaso hace mucho que no leéis los libros o si solo habéis visto las películas. La Compañía del Anillo partió de Rivendell hacia el sur hasta llegar al paso de Caradhras, que intentaron cruzar subiendo las montañas, pero les fue imposible y se vieron obligados a regresar. Aquella noche fueron atacados por una manada de wargos a los que hicieron huir, luego entraron en Moria, estuvieron 3 días viajando en la oscuridad hasta que un grupo de orcos y un Balrog los atacaron en la cámara de Mazarbul. Gandalf acabó enfrentándose al Balrog en el puente de Hazad-dûm, ambos cayeron y el resto huyeron y llegaron a Lórien. Allí la compañía descansó durante un mes, luego partieron en 3 barcas por el río Anduin hasta Amon Hen y se separaron, pues Frodo y Sam fueron hacia el este, al mismo tiempo que Boromir, Merry y Pippin eran atacados por un regimiento de orcos y Uruk-hai de Isengard. Boromir murió, Merry y Pippin fueron hechos prisioneros y Aragorn, Legolas y Gimli decidieron ir tras ellos para rescatarlos. La persecución se prolongó durante varios días en los que sus enemigos fueron sacándoles cada vez más ventaja, pero por fortuna Éomer de Rohan los aniquiló antes de que pudieran llegar a su destino, gracias a lo cual Merry y Pippin se internaron en Fangorn, donde conocieron a Bárbol y lo convencieron de que convocara a los Ents para destruir Isengard, mientras que Aragorn, Legolas y Gimli se reencontraban con Gandalf, viajaban hasta Edoras, luchaban con los Rohirrim en Cuernavilla, viajaban luego a Isengard y se reunían allí con los 2 hobbits. Entonces Gandalf se llevó a Pippin a Minas Tirith, Aragorn, Legolas y Gimli cruzaron el Sendero de los Muertos, lucharon en Pelargir y continuaron hacia el norte, Merry cabalgó con los Rohirrim hasta el Pelennor y allí lucharon todos juntos. Merry fue herido y permaneció sanando en Minas Tirith, pero el resto fueron a la Puerta Negra y libraron la batalla del Morannon. Mientras tanto, Frodo y Sam tomaron a Gollum como guía y viajaron primero a la Puerta Negra, luego hasta Ithilien, donde recibieron la ayuda de Faramir, y finalmente hasta Cirith Ungol, donde Gollum los traicionó. Frodo fue envenenado por ella la araña y hecho prisionero por los orcos. Por fortuna, Sam derrotó a la araña, se internó en la torre, salvó a Frodo y acto seguido fueron hasta el Orodruin, donde Frodo finalmente sucumbió a la corrupción del anillo. Gollum le arrancó el dedo, saltó de felicidad, resbaló, cayó a la lava y el anillo fue destruido. Tras eso, todos volvieron a encontrarse y asistieron a la coronación y a la boda de Aragorn, quien se convirtió en rey de Arnor y Gondor. Legolas y Gimli visitaron las cavernas del Abismo de Helm y el bosque de Fangorn y fueron luego hacia el norte, hacia sus respectivos reinos. Gandalf y los hobbits fueron primero a Rivendell y luego Gandalf se separó mientras que los hobbits libraban la batalla de Del Agua y salvaban la comarca de Saruman y sus rufianes. 2 años después, Frodo y Gandalf partieron junto a Elrond, Bilbo y Galadriel a Valinor, mientras que en las décadas posteriores Merry, Pippin y Sam formaron sus propias familias y los 3 se convirtieron en los hobbits más importantes de su época. Sam fue el alcalde de la comarca durante 49 años, Merry fue el señor de los Gamos y Pippin el Thain. Merry y Pippin volvieron numerosas veces a Gondor y Rohan, donde se reencontraron con Legolas y Gimli, puesto que Gimli llevó a muchos enanos a Rohan y se convirtió en el señor de las cavernas centelleantes, a la vez que Legolas traía a muchos elfos para vivir en los bosques de Ithilien, pero 61 años después de que Frodo y Gandalf partieran, la esposa de Sam falleció y él, con 102 años de edad, fue a los Puertos Grises y también se embarcó a Valinor. 2 años después, Merry y Pippin repartieron sus herencias y bienes entre sus hijos y viajaron a Rohan, donde permanecieron hasta que el rey Éomer falleció ese mismo año, y luego fueron a Gondor, donde vivieron con Aragorn hasta que ambos también fallecieron y fueron enterrados en Rath Dinen. 57 años después, en el 120 de la Cuarta Edad, Aragorn se tumbó para morir como antaño había sido tradición entre los reyes de Númenor. Tras su partida, Legolas construyó un barco gris en Ithilien y junto a Gimli, quien entonces tenía 262 años, navegaron por el río Anduin hasta el mar y viajaron también ellos a Valinor. Con la partida de ese barco, la Compañía del Anillo llegó a su fin. Algunos fans creen que, salvo los que habían muerto en la Tierra Media, que eran Boromir, Merry, Pippin y Aragorn, los otros 5 se reencontraron en Valinor. Pero no, porque para cuando Legolas y Gimli llegaron allí, tanto Bilbo como Frodo y Sam ya habrían fallecido de muerte natural. Gimli era tan mayor que no es posible que viviera durante mucho más tiempo, sino que seguramente murió poco después de haber cumplido el sueño de volver a ver a Galadriel. De modo que al final, en Valinor, solo permanecieron los 2 miembros inmortales de la compañía, que eran Gandalf y Legolas. En un principio, cada uno de los miembros de la Compañía del Anillo tenía diferentes objetivos. Es decir, el plan inicial no era ir los 9 juntos hasta Mordor, sino que cada uno quería tomar un camino distinto. Así lo expresó Elrond antes de que la compañía partiera de Rivendell, puesto que dijo que Frodo era el único que tenía la obligación de continuar hasta Mordor, mientras que el resto podían tomar su propio camino en el momento en que quisieran.
Frodo, por tanto, tenía que ir a Mordor sí o sí, y junto a él pensaban quedarse sin duda alguna Sam, Merry y Pippin, igual que Gandalf, quien tenía la intención de actuar como guía y ayuda constante para Frodo e ir hasta la mismísima Mordor. No obstante, esta no era la intención del resto, puesto que Aragorn y Boromir tenían pensado separarse de Frodo después de cruzar las Montañas Nubladas para desviarse hasta Minas Tirith, donde querían ayudar en la resistencia contra Sauron mientras el resto de la compañía viajaba a Mordor. Y, por lo que hace a Legolas y Gimli, el texto es bastante ambiguo, porque para empezar no sabemos si ellos se ofrecieron voluntarios a ser miembros de la compañía o si fue Elrond quien les pidió que fueran miembros y entonces ellos aceptaron, y asimismo se nos dice que se comprometieron a ir por lo menos hasta los pasos de las Montañas Nubladas, pero que una vez allí podría ser que continuaran el camino hacia el sur o que se desviaran para volver a sus propias tierras que estaban al norte. Estos eran los objetivos iniciales que tenía cada uno de ellos en el momento de partir de Rivendell, pero las cosas cambiaron bastante con el transcurso de la historia. Frodo y Sam son los únicos que cumplieron realmente su cometido y fueron hasta Mordor, pero Gandalf cayó en Moria y cuando volvió ya era demasiado tarde para ir a buscar a Frodo y hacerle de guía, de modo que se centró en organizar toda la defensa militar de Rohan y Gondor para luchar contra Mordor e Isengard. Algo similar ocurrió con Aragorn, pues cuando perdieron a Gandalf en Moria, él se vio obligado a convertirse en el líder y el guía. Por tanto, y a pesar de que su deseo seguía siendo ir a Minas Tirith, Aragorn se sintió obligado a continuar con Frodo para sustituir a Gandalf como guía y protector, algo que tampoco pudo cumplir porque Merry y Pippin fueron capturados, lo que le obligó a dejar de lado a Frodo y perseguir a los Uruk-hai por Rohan, lo que lo llevó al final a acabar llegando a Minas Tirith de todos modos, tal como había querido en un principio, aunque lo hizo por el Sendero de los Muertos, que era un camino diferente al que él había pensado en un comienzo. En cuanto a Boromir, él nunca cambió su decisión de ir a Minas Tirith, si bien murió antes de conseguir llegar hasta allí, mientras que Legolas y Gimli, a pesar de que en un principio no parecía claro cuál sería su camino, ya no vuelve a haber ninguna otra mención a su posible intención de regresar a su tierra en todo el libro, sino que tras su partida de Rivendell, ninguno de los dos dice en ningún momento nada concerniente a volver a sus respectivos reinos, y en lugar de eso, toman a Aragorn como líder indiscutible, así que lo siguieron de forma incansable por Rohan y Gondor sin quejas ni lamentos. Por lo que hace a las funciones, hacía tiempo que vimos que en la compañía de Thorin más o menos había unos pocos miembros que sí que cumplían una función determinada, lo cual no sucede en la compañía del anillo, sino que las únicas funciones realmente tangibles en la narración son la función de guiar y liderar la compañía, que lo hacen primero Gandalf y luego Aragorn, y la de Frodo, que debe transportar el anillo, pero el resto no desempeña ningún papel particular que sea útil para toda la compañía. Buscando mucho, quizá podríamos decir que Sam se encarga siempre de servir y ayudar a Frodo en todo lo que sea posible, que si deben encender una hoguera el encargado acostumbra a ser Gimli, que Legolas es útil vigilando en la oscuridad gracias a sus ojos de elfo y que Boromir ayuda a la hora de hacer acciones que requieran fuerza bruta, además de que es gracias a él que la compañía recoge leña para sobrevivir a la nieve de Caradhras. Pero todas estas funciones son encontradas después de indagar bastante y tampoco me parecen funciones primordiales, además de que ni cogiendo con pinzas encuentro una sola función o papel que desempeñaran Merry o Pippin para ayudar al resto de compañeros. Por supuesto, ambos sí que acabaron siendo de alguna utilidad, puesto que ellos provocaron que los Ents destruyeran Isengard. Merry ayudó en la muerte del Señor de los Nazgûl y Pippin en la salvación de Faramir, pero me refiero a que ninguno de los dos desempeñó un papel particular en ayuda de sus amigos mientras la Compañía del Anillo se mantuvo unida, sino que en lugar de ser un soporte, ambos parecieron más bien ser una carga. Gandalf y Aragorn estuvieron reuniéndose y hablando desde el inicio sobre el camino o la ruta que tendría que seguir la Compañía del Anillo en su viaje hasta Mordor. Ambos temían tomar el paso de Rohan porque les acercaba demasiado a Isengard y sabían que Saruman era un traidor, por tanto debían cruzar las Montañas Nubladas en algún punto del camino, y Aragorn defendía la idea de cruzar por el paso de Caradhras, mientras que Gandalf defendía la idea de cruzar por Moria. En ambos casos, el plan que trazaron era cruzar las montañas a la altura de la antigua Eregion e ir a Lórien, para finalmente llegar al río Anduin. Nunca debatieron sobre qué hacer una vez llegaran al río y parece ser que Gandalf no tenía nada pensado ni había tomado decisión alguna al respecto. Así fue que partieron de Rivendell hacia el sur y durante 17 días viajaron únicamente por la noche, durmiendo y haciendo guardias durante el día. Cuando llegaron a Caradhras intentaron subir la montaña, pero la nieve y el mal temporal pudieron con ellos y tuvieron que dar media vuelta. Entonces Boromir propuso ir por el paso de Rohan o por el sur de Gondor, pero Gandalf lo rechazó diciendo que por Rohan Saruman podría cazarles y que por Gondor sería un camino demasiado largo y que no podían perder tanto tiempo.
Así fue que finalmente su decisión de ir por Moria fue aceptada como único remedio, lo cual probó ser efectivo pero muy peligroso. Cuando salieron al otro lado, Gandalf ya no estaba, de modo que Aragorn guió a la compañía por el camino que ya había hablado con el mago en Rivendell, que era ir primero a Lórien y luego al río Anduin. Sin embargo, durante el viaje, Boromir pidió continuamente a los miembros de la compañía que no fueran directamente a Mordor, sino que primero fueran con él a Minas Tirith, hasta el punto que la mayoría de miembros desearon ir finalmente allí para descansar durante un tiempo antes de acabar yendo a Mordor, ya fuera por la Puerta Negra, por Cirith Ungol o dando un rodeo. Lo que eso provocó es que tras la pérdida de Gandalf, todos los miembros de la compañía sintieran una enorme presión para decidir qué hacer tras llegar al río Anduin, decisión que al ir en barca consiguieron demorar unos días hasta que alcanzaron el Rauros y allí se detuvieron para decidir si ir hacia Gondor o hacia Mordor. Como nadie tenía seguridad sobre qué camino tomar, la decisión final recayó sobre Frodo, porque él era el portador del anillo, así que decidió adentrarse solo por el bosque para poder pensar, sabiendo que todos acompañarían a Frodo tomara la decisión que tomara, excepto Boromir, que era el único que quería ir sí o sí a Minas Tirith. Sin embargo, mientras Frodo estaba en el bosque, Boromir le siguió sin que el resto se dieran cuenta y primero intentó convencerlo para que fuera a Minas Tirith, pero cuando Frodo se negó, Boromir intentó arrebatarle el anillo y Frodo huyó. Aquel comportamiento de Boromir hizo que todas las dudas de Frodo se disiparan y decidiera ir a Mordor completamente solo, porque se dio cuenta que no podía confiar ni en Boromir, ni en Legolas, ni en Gimli, porque creía que el anillo podía corromperles, y aunque sí que confiaba en Aragorn, Sam, Merry y Pippin, los apreciaba tanto que no quería llevarlos a lo que él creía que sería una muerte segura. Por tanto, lo que decidió es ir solo, pero Sam era el único de los 7 que consiguió adivinar sus pensamientos y le alcanzó antes de que consiguiera irse, mientras que Boromir murió y Merry y Pippin fueron capturados, de modo que Aragorn se vio obligado a intentar rescatarles antes de ayudar a Frodo, y así las cosas tomaron un rumbo inesperado y finalmente Frodo fue el único que tomó una decisión, dado que el resto se vieron obligados a tomar otros caminos sin tener elección alguna. Lo demás ya lo sabéis, Frodo intentó ir a la Puerta Negra porque era la única entrada que él conocía de Mordor, pero entonces Gollum reveló que había un camino secundario en Cirith Ungol, fueron allí con la esperanza de que fuera más accesible que la Puerta Negra, y una vez en Cirith Ungol, Frodo y Sam hicieron lo que pudieron para bajar de las montañas y luego simplemente siguieron en línea recta hasta llegar al Orodruin. La Compañía del Anillo siguió diferentes formaciones mientras el viaje avanzaba. En la primera parte del trayecto, en la que viajaron únicamente de noche, desde Rivendell hasta Moria, delante iban siempre Gandalf y Aragorn marcando el camino y los demás les seguían sin ningún orden en fila recta, excepto Legolas, que siempre era el último y cerraba el camino. Durante su viaje por Moria, la formación cambió. Gandalf iba al primero, iluminando el suelo con su vara, seguido en orden por Gimli, Frodo, Sam, Legolas, Merry y Pippin, Boromir y Aragorn. El siguiente tramo de viaje, que fue desde la puerta oriental de Moria hasta Lórien, la compañía no siguió ninguna formación concreta, sino que Aragorn iba al primero y el resto le seguían. Por último, cuando partieron de Lórien, Celeborn les otorgó 3 barcas, pues sabía que por lo menos 3 miembros de la compañía tenían práctica suficiente a la hora de conducir una embarcación. Legolas, dado que los elfos del Bosque Negro estaban acostumbrados al río del bosque, Boromir, dado que en Gondor había el río Anduin, y Aragorn, que siendo el mayor viajero de su tiempo, pues sabía hacer un poco de todo. Aunque también cabe añadir que Merry defendía conocer el arte de la navegación, que había practicado en el río Brandivino de la comarca. Debido a ello, las barcas fueron distribuidas del siguiente modo: Aragorn, Frodo y Sam en la primera, Boromir, Merry y Pippin en la segunda, y Legolas y Gimli en la última, en cuya embarcación también colocaron la mayor parte de bienes y paquetes que traían consigo. Cuando dejaron las barcas de lado, en Amon Hen, la compañía se dividió y a partir de entonces ya cada miembro siguió su propio camino, de modo que ya no siguieron más formaciones al viajar. La primera batalla que libra la Compañía del Anillo es contra los wargos justo al decidir que cruzarían por Moria. Era de noche, Aragorn oyó voces de lobos que se aproximaban, así que subieron a la cima de la pequeña colina bajo la cual se encontraban descansando, que estaba coronada con algunos árboles viejos, entre los cuales había un círculo roto de piedras en el centro del cual encendieron una hoguera. Algunos montaron guardia mientras el resto intentaban dormir, hasta que al final se dieron cuenta que innumerables ojos les observaban desde la oscuridad y algunos avanzaron incluso hasta el anillo de piedras. Uno solo de los wargos se
atrevió a entrar en el círculo, pero Legolas lo derribó de un flechazo, lo que hizo huir al resto, aunque horas después una gran hueste se acercó en silencio y luego atacaron de golpe desde todos los ángulos. Gandalf hizo un llamamiento a la compañía para que desenfundaran sus espadas y se situaran espalda contra espalda. Aragorn mató al primero, cortándole la garganta a uno de los líderes, Boromir decapitó al segundo, Legolas disparaba sin cesar, entonces Gandalf hizo un hechizo que coronó la colina entera de llamas, Legolas disparó una última flecha con la que atravesó el corazón de otro de los líderes y los que quedaban vivos huyeron. El segundo enfrentamiento fue contra el Guardián del Agua, quien fue alertado de la presencia de gente en la puerta occidental de Moria cuando Boromir lanzó una piedra al lago y, poco después, cogió a Frodo de improviso por el tobillo con un tentáculo mientras 20 más se aproximaban por el agua hacia la orilla. Sam liberó a Frodo golpeando al tentáculo con un cuchillo y acto seguido la compañía huyó hacia el interior de Moria, pero los tentáculos aferraron las puertas y las cerraron, bloqueándolas desde el exterior y atrapándolos a ellos en el interior. El siguiente combate fue en la cámara de Mazarbul, cuya puerta Boromir atrancó con hojas rotas de espadas y astas de madera. Luego la compañía retrocedió hasta el otro lado de la sala, la puerta fue golpeada y entreabierta, apareció un hombro, un brazo y un pie, Boromir arremetió contra el brazo, pero su espada rebotó y se melló, Frodo clavó su espada dardo al pie con tanta fuerza que abrió una herida de la cual brotó sangre negra, el pie retrocedió y Boromir volvió a trancar la puerta. A continuación hubo nuevos golpes contra la puerta que al final se abrió y los orcos entraron en la cámara, pero aunque eran numerosos se vieron desmoralizados por la furia de los defensores, pues Legolas mató a 2 a flechazos, Gimli le cortó las piernas a uno que se puso de pie sobre la tumba de Balin, Aragorn y Boromir mataron a unos 9 entre los dos, Sam fue herido en la frente pero se vengó matando a su atacante y cuando 13 orcos habían muerto el resto huyeron. Sin embargo, en ese momento, cuando la compañía ya empezaba a irse por una puerta secundaria que había en la sala, un cabecilla orco casi tan alto como un hombre y vestido todo en cota de malla negra entró, desvió con su escudo un espadazo de Boromir, esquivó una estocada de Aragorn y le clavó una lanza a Frodo para acto seguido ser asesinado por Aragorn. En ese momento todos creyeron que Frodo había muerto, pero como llevaba la cota de Mithril, la lanza no le perforó. Entonces la compañía salió por la puerta secundaria y Gandalf intentó encantarla para que los orcos no pudieran abrirla, pero el Balrog llegó al otro lado. Intercambiaron varios hechizos hasta que al final la cámara entera se derrumbó y tanto los orcos como el Balrog y la tumba de Balin quedaron sepultados, pero el Balrog no murió, sino que sobrevivió y atrapó a la compañía en el puente de Hazad-dûm. Gandalf estaba muy debilitado, pero instó a los demás a que se fueran mientras él se quedaba atrás. Aragorn y Boromir no quisieron abandonarlo y se quedaron al final del puente, mientras el mago estaba en el centro, el Balrog llegó al principio, descargó su espada de fuego, Gandalf detuvo la estocada con Glamdring, que quebró la espada del Balrog, entonces el Balrog entró en el puente, pero Gandalf hizo un hechizo, su vara se rompió y también el puente a los pies del Balrog, que cayó en el abismo, pero incluso mientras caía, su látigo rodeó las rodillas de Gandalf, haciéndole trastabillar y caer con él. Y la última escaramuza que tuvo lugar en Moria fue en la puerta oriental, donde la compañía se encontró con una guardia de orcos que estaban allí vigilando. Por fortuna, Aragorn mató al capitán y el resto huyeron ante ellos. Desde allí viajaron a Lórien, de donde navegaron río abajo hasta los rápidos de Sarn-Gebir, que era una zona del río repleta de rocas imposible de cruzar con seguridad, donde la compañía fue descubierta desde la orilla oriental por orcos de Mordor que dispararon multitud de flechas contra ellos. Una dio a Frodo, que se salvó de nuevo por la cota de Mithril, mientras que otra atravesó la capucha de Aragorn y otra se clavó en el bote de Boromir, pero ninguna más dio en un blanco, en parte gracias a la oscuridad de la noche y en parte gracias a las capas élficas de Lórien. Para cuando la compañía llegó a salvo la orilla occidental, vieron que desde el sur se acercaba un Nazgûl alado, de modo que Legolas desembarcó y le disparó una flecha, matando a la bestia alada en el acto y acabando así con la amenaza del Nazgûl, que cayó en el lado oriental. Después de eso, la compañía permaneció en la orilla occidental del río, quedando fuera del alcance de los orcos de la orilla opuesta. La siguiente escaramuza fue la que tuvo lugar en Amon Hen, donde, después de que todos los miembros salieran a buscar a Frodo por el bosque, Merry y Pippin se toparon de frente con un grupo de orcos. Ambos desenvainaron sus espadas, pero los orcos no querían luchar, sino solo capturarlos, así que Merry consiguió cortar varias manos antes de que pudieran cogerlas. Entonces llegó Boromir, a quien Aragorn había ordenado que protegiera a Merry y Pippin. Consiguió matar a varios orcos y el resto huyeron, pero antes de que Boromir, Merry y Pippin hubieran podido regresar al campamento, fueron atacados de nuevo por lo menos por un centenar de orcos, entre quienes se encontraban varios Uruk-hai. Entre todos dispararon muchas flechas, siempre apuntando a Boromir, quien sopló su cuerno varias veces, lo cual al comienzo desmoralizó a sus enemigos, pero al ver que nadie respondía a su llamada, atacaron con aún mayor ferocidad.
Y a pesar de estar solo y rodeado, Boromir consiguió matar a varios orcos y a 4 Uruk-hai, pero al final cayó atravesado por muchas flechas, con su espada rota cerca de la empuñadura y el cuerno partido en dos. Por su parte, Aragorn no llegó a luchar ni a matar a nadie, mientras que Legolas y Gimli mataron a muchos, aunque lo hicieron en otra parte del bosque, de forma que no sirvió de nada para ayudar a Boromir. Tras eso, la compañía se dividió y sus miembros lucharon en la batalla de Cuernavilla, en la última marcha de los Ents, en la batalla de Pelargir, en la batalla del Pelennor, en la del Morannon y la batalla de Del Agua, de las que ya tengo muchos vídeos al respecto, así que no es necesario repetir aquí lo que ocurrió en cada una de ellas. Por otra parte, en su viaje hasta Mordor, Frodo y Sam solo hicieron 2 combates, el primero cuando capturaron a Gollum, que no hace falta relatarlo ahora porque en la película es prácticamente igual que en el libro, y luego justo después de salir del antro de Ella la Araña, cuando Frodo se alegró tanto que se separó de Sam, lo que hizo que Ella la Araña le atacara al mismo tiempo que Gollum atacaba a Sam. En ese momento, Gollum se montó sobre la espalda de Sam, desde donde le apretaba la garganta, pero fueron tales la furia por la traición y la desesperación que invadieron a Sam en aquel momento que se plantó en el suelo y retrocedió hasta la pared de roca, golpeando así a Gollum, que cayó y Sam le arreó 2 veces con el bastón de Faramir, con tanta fuerza que al segundo golpe el bastón se rompió en 2. Así, Gollum huyó, y aunque primero Sam pensó en perseguirlo, luego recordó que Frodo estaba en peligro, de modo que dio media vuelta y encontró a su amo inconsciente en las garras del monstruo, atado desde los tobillos hasta los hombros, con la espada dardo en el suelo. Sin pararse a pensarlo 2 veces, Sam echó a correr, recogió la espada con la mano libre y, así, con una espada en cada mano, cargó contra ella la araña, quien estaba tan centrada en Frodo y a lo largo de toda su vida había recibido tan pocos ataques que no se dio cuenta del peligro en el que se encontraba, de modo que Sam llegó hasta sus mismísimos morros, le cegó un ojo de una estocada, luego le propinó otro golpe con dardo y ella trató de aplastarle con su vientre, pero Sam cogió a Dardo con ambas manos y la levantó hacia arriba, de modo que la espada se hundió hasta el fondo a causa del propio peso de Ella la Araña, y a continuación Sam sacó la redoma de Galadriel y la criatura, a pesar de no estar muerta, retrocedió y huyó del lugar. Como apartado extra, cabe resaltar que mientras Frodo está en el bosque intentando pensar qué hacer, Aragorn opina que si Frodo decide ir a Mordor, no es necesario que todos le acompañen, porque se trata de un camino igual de desesperado para 8 que para 4. Por tanto, propuso que, además de sí mismo, solo acompañaran a Frodo, Sam y Gimli, mientras que Legolas, Merry y Pippin deberían ir a Minas Tirith con Boromir. Se entiende que Aragorn se escogió a sí mismo porque consideraba que su responsabilidad era continuar con Frodo y que escogió a Sam porque sabía que jamás se separaría de su amo y, además, era un gran apoyo para Frodo, pero en ningún momento en el texto se da ninguna razón por la que confió antes en Gimli que en Legolas o en los demás, o cuál es la razón para desconfiar de ellos en caso de que desconfíe de ellos. Para acabar con este vídeo, simplemente quería hacer un breve apartado para comentar cuáles fueron los miembros de la Compañía del Anillo en las versiones obsoletas del Señor de los Anillos. En la primera versión, los miembros eran Gandalf, Trotter, Frodo, Sam, Merry, Folco, Odo, Glorfindel y Búrin, hijo de Balin, siendo Trotter la primera versión de Aragorn, que era un hobbit, Folco la primera versión de Pippin, Odo otro hobbit de la comarca y Búrin la primera versión de Gimli. En la segunda versión, los miembros eran Gandalf, Trotter, Frodo, Sam, Merry, Faramond y Glorfindel, en la que vemos que Aragorn sigue siendo un hobbit, Odo y Búrin se han omitido y Faramond es la nueva versión de Folco, que más tarde sería Pippin. En la tercera versión se plantea la posibilidad de que la compañía esté formada únicamente por hobbits, a quienes tan solo se une Gandalf, y en la cuarta los miembros son Gandalf, Trotter, Frodo, Sam, Merry, Faramond y Boromir. Es decir, Aragorn sigue siendo un hobbit, Pippin aún es Faramir y en total solo son 7. Esta compañía de 5 hobbits, Boromir y Gandalf, fue la que efectivamente protagonizaba la primera versión del viaje desde Rivendell hasta la tumba de Balin. Es decir, en la primera versión del viaje no había ningún elfo ni ningún enano. Trotter evolucionó hasta convertirse en Aragorn y, más adelante, aparecieron Legolas y Gimli. Con esto termina pues mi vídeo explicativo sobre la Compañía del Anillo al completo, que espero que os haya gustado mucho, espero que os haya servido también para aprender y en cualquier caso nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.